Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Mi nombre es Mayra Zárate, yo soy la bruja mística y hoy les vengo a compartir la quinta parte de cómo hacer consciente el inconsciente. Repasando lo que vimos en el video anterior, estuvimos hablando de cómo hacer para vivir en el presente, cómo hacer para vivir consciente, perdón, que es justamente viviendo en el presente, dándonos cuenta que hay veces que tenemos la cabeza o en el pasado o en el futuro y eso es lo que genera depresión o genera ansiedad. Desde aquello que tenemos en la mente en este momento conscientemente, empezar a crear una realidad nueva y empezar a traer cosas que reflejen cosas que queremos realmente ver. Em, y no estar en ese inconsciente colectivo que hablábamos desde un principio, donde uno por ahí está, es como un bucle mental y que lo podemos aplicar en todo, en situaciones, en relaciones, todo tipo de relaciones, en cuanto a la salud, al dinero, a la relación con lo que es Dios, que en realidad es desde ahí, es desde ese presente. Una vez que uno está acá, reconoce la esencia interna que tenemos todos y que desde ahí creamos, entonces desde ahí viene lo que es la relación con Dios. Todas esas situaciones en cuanto a relaciones, dinero, salud, amor, en todo aspecto, se manifiestan según las creencias. Pueden ser positivas o negativas. Las positivas son las de cuando estamos conscientes, cuando estamos acá en el aquí y ahora, y las negativas de cuando no. Pero ahí, bueno, todo nos lleva al mismo lugar. Tanto las positivas, que son las que nos traen como una paz mental y desde ahí empezar a vivir y a crear nuestra realidad en conexión con el espíritu, eso hace que se libere nuestra sabiduría interior. Se empiezan a liberar perspectivas nuevas, por decirlo así, o visualizaciones nuevas de lo que podemos llegar a vivir o experimentar. Y entonces desde ahí se empieza a expandir todo. Y las negativas, cuando tenemos el vivir desde creencias negativas que están en el pasado o en el futuro, en realidad también nos llevan a esto porque llega un punto en que la mente no da más, o sea, pasa nuestra imaginación o esas creencias ilógicas que tenemos a veces de esos patrones mentales, pasan el límite de lo normal y ya empiezan a manifestarse en el cuerpo em, como síntomas de falta de control, ¿no? De físico, pero vienen a falta del control mental. Entonces, esas creencias negativas son las que nos muestran que hay algo que sanar y que proviene de esos apegos a esas creencias. Y ahí es cuando uno entra a lo que se le llama la noche oscura del alma, que es cuando es como que ya estás entregado a decir, basta, yo no quiero vivir más así, y tú es como que fuera una autosanación. Es algo que todos llevamos como de manera natural en el momento en que ya no soportamos más vivir esa situación y estamos entregados a lo que sea. Eh, a veces es como que en nuestro interior sabemos que hay algo más y que algo nos va a salvar, por decirlo así, que en realidad siempre somos nosotros mismos cambiando nuestra manera de ver la vida, ¿no? Eh, entonces, eso es lo que nos lleva a trascender el ego. Por ejemplo, yo les comentaba la otra vez que en el video anterior, cuando tuve los ataques de pánico y empecé a salir de ese estado, sentía una paz que era indescriptible, o sea, como una calma mental, así como que algo adentro mío me dijo, puedo hacer lo que quiera, puedo lograr lo que quiera, lo que me proponga lo puedo lograr. Había algo adentro mío que me dijo eso. Se trata de trascender el ego en uno mismo y superar la versión de nosotros mismos, ¿no? Entonces, desde ahí, una vez que trascendemos ese ego, se libera una sabiduría interna y ahí es cuando empezamos a tener como una conexión espiritual. O sea, una vez que trascendemos el inconsciente, nos abrimos a esa esencia que tenemos adentro nuestro, que es como una conexión con el espíritu de Dios, por decirlo así, con el espíritu del universo, de eso más, de esa fuerza más grande que todos sabemos que hay, que es lo que nos mantiene con vida, ¿no? Y es lo que mueve todo. Cada uno le puede llamar como quiera, eso es indistinto porque vamos a dejarlo por ahora, está ahí. Em, entonces, esa sabiduría libera una conexión espiritual, también se liberan dones. Hay personas que, que
clarisentencia, clariaudiencia, bueno, se le dicen los claris, son varios, no sé exactamente cuántos son, pero sí son varios, entonces de acuerdo a qué tanto salgas de tu programación mental, todos esos dones se van a ir liberando. Em, bueno, también desarrollamos el amor propio, el autoestima, el autoconcepto, es como que se eleva, ya dejas de creerte ese personaje como que no valía nada, sino que empezás a recuperar el valor de vos mismo y te empezás a expandir. Salir de esa ignorancia y abrirnos a aprender más. Todo lo que llegue a tu vida en cuanto a conocimiento, es como que se asimila más rápido y aplicarlo en tu vida también se hace más fácil. Entonces eso, al aplicar un conocimiento, se convierte en sabiduría y paso a paso empieza como a expandirse eso. Por eso es una expansión de conciencia, un despertar de conciencia. Y ahora sí, eso que los mayas y otras culturas predijeron que sucedería a partir del 2012, que algunos interpretaron como que era el fin del mundo o cosas así, en realidad no era el fin del mundo, sino el fin de una era, ¿sí? Todos sabemos que como seres humanos, en lo que fue toda la evolución, primero se evolucionó como físicamente, después se evoluciona mentalmente, y ese fin de esa era era el inicio en realidad de una nueva era donde el ser humano ya empezaba a evolucionar espiritualmente, ya empieza a evolucionar su alma en conexión con esa espiritualidad, ese más allá que hay, que es nuestra verdadera esencia, ¿sí? Que es lo que hablábamos hace un ratito, que se refiere a la conexión, la verdadera conexión con Dios, que no está afuera, sino internamente. Entonces, eso que se predijo es como un fin, hace referencia al inicio de una nueva era, la era de la iluminación, la era de la era dorada de la humanidad, la era de la intuición. ¿Por qué? Porque el ser humano es como que ya empieza a dejar de guiarse por el exterior, sino por el interior, desde la intuición, desde el saber que hay algo más, pero ese algo más está en nosotros. Si no, apocalipsis significa descubrimiento, significa que el ser humano se descubre a sí mismo, sabe cuál es su verdadera esencia, se despierta ante su verdadera esencia, entonces eso genera un apocalipsis de que todo aquello que creía que era a donde vino a vivir o lo que vino a experimentar, que era el exterior, en realidad se da cuenta de que no lo experimenta así porque proviene de afuera, sino que es uno mismo el que lo crea. Y ahí es donde todo empieza como a desmoronarse, todo lo que es el sistema, todo lo que, por ejemplo, en cuanto a la religión, creyendo que hay un Dios afuera, no, sabemos que está desde adentro nuestro porque es parte de nuestra esencia, es parte de nuestro ADN. En cuanto a la educación, sí hay cosas que son necesarias saber, pero también hay conocimientos dentro nuestro que, reconociendo que estamos programados para ver la vida desde un solo punto de vista, desde una sola perspectiva, que es desde el inconsciente colectivo, saliéndote de ahí, toda esa sabiduría interna se expande. Estamos ya listos para que todo eso salga, ¿sí? En cuanto, por ejemplo, a lo económico, nos damos cuenta que creamos nuestra prosperidad y nuestra abundancia desde el valor propio. O sea, una vez sabiendo el valor que tenemos y quiénes somos, y si digo, sí tengo, soy próspero, soy abundante, pero desde un nivel de conciencia, sin estar repitiendo como el oro, sino realmente sintiéndose como eso, porque ya uno sabe que se conoce a sí mismo y sabe cuál es su verdadera esencia, entonces desde ahí se empieza a crear esa abundancia, así como en la salud. Si yo creo que todo el tiempo una pastilla es lo que tiene el poder de sanarme y no soy yo sabiendo, a ver, tengo tal cosa, tengo tal síntoma, que es lo que hablábamos en el video anterior. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, me duele la garganta, ¿qué es lo que hago con la garganta? A hablar, entonces hay algo, si me duele, hay algo que no quiero decir, si es el oído, hay algo que no quiero escuchar. Por decirlo así, se los explico más o menos a modo general, pero eso es algo que ya es cuestión de que cada uno se dedique a, de acuerdo a sus patrones mentales, tiene que ir trabajándolo. Salud, dinero, educación y relación con Dios. Entonces, eso que es lo que forma el sistema es todo lo que se viene a descubrir, que no es que vino desde afuera, sino que nosotros lo creamos y que nosotros creímos que
teníamos que desenvolvernos o vivir según cómo estaba diseñado el sistema. Pero es lo que hablábamos también en el otro video, que el sistema está diseñado para darnos cuenta que no es ahí donde tenemos, para lo que estamos diseñados nosotros como ser humanos, ¿sí? Sino que a partir de esta nueva era, entonces ya el ser humano está listo para vivir desde su propia esencia. Ese apocalipsis es lo que está sucediendo ahora, por eso se están descubriendo se están saliendo a la luz muchas cosas a nivel político, a nivel económico, a nivel mundial. Hay muchas cosas que ya están como cayendo por su propio peso. Entonces, así como el ser humano, con todo lo que vimos en los videos anteriores, de que hay que hacer como una revisión de nuestras creencias, de nuestros patrones, para poder expandirnos y salirnos de esa programación, lo hacemos con nosotros, lo entendemos en los demás y ya a partir de ahí es como que estamos abiertos también a percibir más cosas, a intuir más cosas. Es como que estamos abiertos a aceptar que no somos la única raza en esta tierra. Algo que a mí me hizo atar muchos cabos y tiene que ver con la historia de la tierra, de cómo fue creada. Y esto viene de la cultura de la India. Entonces, hindú, perdón. Entonces sí me gustaría hablar de esto quizá más adelante, pero sí, es como que al reconocer cómo funciona nuestra raza, estamos abiertos a saber también que hay otras razas que participan acá y que hay personas que al abrirse a cosas diferentes, al salirse de ese inconsciente colectivo, hace mucho tiempo siempre hubo personas que podían conectarse con cosas así. Entonces, de eso se trata toda esta nueva era, de saber quiénes somos para empezar a vivir de nuestra esencia y poder conectarnos con todo, con absolutamente todo lo que proviene desde la verdadera esencia. Eh, entonces, bueno, hasta acá este video. Espero que les sirva, que les permita comprender un poquito más, tal vez como a mí, para qué está todo.